El tratado de infectología más importante que tiene la medicina tradicional china es el Shanhan y vimos cómo el factor que se denomina viento frío empieza a progresar a través de unos niveles que son los famosos 6 niveles energéticos. Los primeros niveles son niveles Yang, los tres más profundos son niveles Yin, y a medida que la patología va progresando se va convirtiendo en calor, produciendo una gran, amplia variedad de síntomas. Lo más importante del Shanhan, como siempre les he dicho, es reconocer muy bien el estado en el que está nuestro factor patógeno para así establecer un tratamiento, bien sea a través de la fitoterapia o a través de la acupuntura, o incluso se puede combinar los dos. Bienvenidos a esta nueva entrega, esta segunda parte en la que vamos a ver el Shanhan y seguimos con el nivel, en este caso Taiyang. Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a esta segunda parte en la que estamos revisando y estamos haciendo un recorderis de todo el Shanhan, de los aspectos más importantes, por supuesto, para empezar a plantear nuestros tratamientos. Así que bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos quedamos en la última entrega y tiene que ver con la manera como estamos en este caso en un nivel que se denomina el nivel Taiyang, ¿no? Bien, dentro de los puntos que podemos empezar a establecer en tratamientos, ¿sí? Tiene que ver con algunos que, bueno, todavía no lo voy a plantear, sino voy a plantear de pronto algunos otros síntomas que puede llegar a presentar el paciente. Recuerden que estamos hablando de un factor patógeno, viento con frío, que está penetrando y que está ocasionando mucha obstrucción en el movimiento del chi. Por ende, ya empezamos a tener los síntomas más clásicos del nivel Taiyang. Bien. Dentro de este nivel, entonces vamos a poder tener algunos textos como Jeffrey Yuen establece, ¿sí? Este autor, que uno puede tener una rigidez en el DU4, ¿sí? Y en el DU14, que es interesante ver un poquito el por qué. Rigidez incluso entre los omóplatos sobre el nivel energético que se llama Taiyang o el canal de vejiga. A ese canal me estoy refiriendo. Bien. ¿Por qué rigidez? El Du, los que no conocen un poco, el Dumai es el mar de los Yang, o sea, es la representación de un meridiano extraordinario. No representa ninguno de estos niveles energéticos, pero sí representa como un gran meridiano extraordinario. Este es el que representa la energía de todos los meridianos Yang, ¿de acuerdo? Por eso se le conoce como el mar de los Yang, ¿sí? De manera clásica y de manera frecuente se le conoce con ese nombre. Bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que empezamos a tener nosotros? Uno, empezamos a tener rigidez a través del DU, pues muy entendible porque está empezando a atacar los canales Yang y el DU-MAI es la gran representación del mar de los Yang. El DU, en este caso el DU4, viene a nivel de la segunda vértebra lumbar, debajo de la apófisis espinosa, y es un canal que viene por toda la mitad del cuerpo, en la región más posterior. Y el DU14 viene en la apófisis de la C7, sí, apófisis espinosa de C7, ahí viene el DU14, ¿bien? Entonces, lo podemos ver por ende, sí, entonces algunos autores como Jeffrey Yuen determinan y explican que uno puede tener este tipo de síntomas. Eh, y hay algo interesante, porque dentro de la teoría también, incluso para el tratamiento, esta última parte que viene en verde es bien, bien importante. Dice, el cuerpo no introduce los factores patógenos dentro del cuerpo, los arroja a unos famosos cuencos. Y si nosotros vemos, nos vemos anatómicamente, los famosos cuencos vienen siendo las fosas supraclaviculares, ¿sí? Las fosas que vienen por encima de la clavícula. Esos son los famosos cuencos, ¿sí? Tienen forma de cuencos eh, y generalmente ahí hay puntos bien importantes que uno puede, si uno considera que tiene una forma como si fuera un cuenco, ¿sí? Para no permitir que empiecen a progresar el factor patógeno, son puntos que uno podría entrar a trabajar. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces dice, eso es la teoría de Jeffrey Yuen. Por ende, lo que hacemos es establecer en base a esa teoría unos puntos para el manejo del viento en el primer estadio. En este estadio donde yo empiezo a tener calambres, dolor muscular y demás cosas. Entonces son estos puntos que empezamos a tener acá. ¿Sí? Primero DU16. DU16 es un punto que dispersa viento en los primeros estadios cuando está entrando hacia la zona de cabeza.
Es un punto que lo solemos trabajar de manera frecuente, ¿sí? Para los primeros estadios del viento. Intestino delgado 12 es un punto que está a nivel del dorso, ¿sí? Sobre la zona trapecio, estamos hablando específicamente de eso. Entonces, claro, si empezamos a tener rigidez, y además intestino delgado hace parte de ese famoso canal que es el Taiyang, ¿no? Entonces, por ende, lo podemos llegar a establecer ahí como puntos locales. Vesícula biliar 20 es uno de los puntos más importantes que tiene el cuerpo para dispersar viento de la cabeza a la parte más superior, y vejiga 12. Vejiga 12 también es un punto que dispersa viento, ¿sí? Y generalmente cuando estamos en los primeros estadios, lo solemos trabajar frecuentemente. No es un punto chu de espalda, ¿sí? Los puntos chu empiezan desde vejiga 13, que viene siendo el de pulmón, pero sí se conoce, por ejemplo, el trabajo con ventosa sobre este punto es importante para empezar a dispersar este primer factor patógeno que es el viento. Son puntos que dispersan viento. ¿De dónde? Uno del pulmón y dos de la zona más superior, porque el factor patógeno está entrando a través de las fosas nasales. Entonces, eso es algo importantísimo tener en cuenta. Bueno, bien. ¿Qué tenemos acá? Sí, entonces miren que en este caso, bueno, a ver qué tenemos. Ah, bueno, otros síntomas. Sí, otros síntomas por otros lados, por otros textos. Porque vimos que los principales síntomas tienen que ver con el dolor corporal. Me duele todo, no sé por qué será. Sí, de un momento a otro. No dice, claro, por supuesto. Pero podemos tener manifestaciones, inclusive los terrenos que ocupa este famoso Taiyang son bastante amplios. Incluye piel, sí, claro, extremidades, las cuatro extremidades, orificios, ¿sí? O sea, orificio nasal, orificio de la boca. Este terreno del Taiyang hace referencia también muchas veces a tracto respiratorio superior o tracto respiratorio alto, que hace referencia a laringe, faringe, cavidad nasal, ¿sí? Entonces, o por supuesto la cabeza. Entonces, los terrenos de ocupación del Taiyang, si no solamente son terrenos a través de canales, sino recuerden ustedes que estamos hablando de un factor patógeno, que en este caso viene siendo viento frío, que en este caso entra por la infectología común y corriente de hoy en día, la que uno aprende en las escuelas médicas, uno entiende que el factor patógeno entra a través de esos orificios. Bueno, entonces eso es importantísimo, obviamente, tener en cuenta. Entonces, tenemos una gran cantidad de síntomas, no solamente es como el dolor muscular, ¿sí? Sino puedo tener síntomas dermatológicos. Entonces, ¿cómo podemos ver, por ejemplo, sí, los niños, hablando un poco de los niños, de las enfermedades exantematosas, que hace referencia a el sarampión, la rubiola, y todas estas, pues hace referencia pues precisamente a un factor patógeno que está entrando al cuerpo y que va a dar síntomas el niño puede estar con un dolor corporal generalizado y al siguiente día empezar a presentar brotes, ¿sí? Por ejemplo, sí, a eso me estoy refiriendo, ¿ok? ¿Tengo síntomas musculoesqueléticos? Claro. Por el mismo estancamiento del chi, voy a tener dolores musculares generalizados, no sé qué me pasa, pero me está doliendo todo, pues ahí está, muy específico. Dolores de cabeza de manera agudas, claro. ¿Por qué? Uno, por lo mismo, porque obstruye el chi. Y como es terreno Taiyang cabeza, sí, es el gran yang. Y es más, ustedes pueden verlo. Porque uno diría, pues en cabeza pasan muchos canales yang, incluyendo el Taiyang. Sí, pero si hablo del gran yang, pues anatómicamente lo que es más yin son las plantas, lo que es más yang es la cabeza. Listo, ahí está. Sí, ¿verdad? De una manera mucho más sencilla. Condiciones nasales y oculares. Entonces, el viento ocasiona mucha rasquiña en los ojos y se le pone uno rojo. Entonces, acá entrarían muchas condiciones, por ejemplo, dentro de este nivel Taiyang, que tiene que ver con las conjuntivitis, ¿sí? Fiebre del heno, entrando a la rinoconjuntivitis, específicamente en algunas estaciones. Entonces, miren que la estación tenía una relación. Por ende, ellos decían, el invierno, sí, está muy relacionado con la presencia del frío y el frío que ataca. Claro, pero la primavera está muy asociada con la presencia del viento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchos síntomas alérgicos pueden llegar a empeorar, ¿sí? Ellos decían, por el viento. ¿Sí? Hoy en día conocemos que es por el mismo florecimiento, por el polen, de otra manera lo podemos ver. ¿Bien? Entonces, acá vienen las conjuntivitis, los ojos rojos, porque me rasca, porque me pica. Eso tiene algo característico el viento, que ocasiona mucha rasquiña de ojos. Y condiciones nasales, prurito, rasquiña, sí, es más del Taiyang. Pero si hablo como factor infeccioso, sí, pues tengo que hablar de congestión nasal, por ejemplo. El frío es un factor patógeno muy yin.
Y cuando ustedes se elevan yin porque se está metiendo el frío, en un paciente que estaba equilibrado yin-yang de un momento a otro y se le mete el frío empieza a subir, ¿sí? Perdón, el yin del cuerpo empieza a subir, empieza a ascender de alguna manera. Bien, y como empezamos a ascender, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos al final del cabo. Entonces empezamos a tener eh, muchas condiciones asociadas con la congestión, con todo lo que es yin en el cuerpo, empieza a aumentarse, hablando de la congestión nasal, las secreciones son muy yin, hacen referencia pues a los líquidos orgánicos de alguna manera si lo queremos ver desde medicina china. Entonces, empezamos a tener muchas condiciones nasales, obstrucción nasal, demás cosas, pues lo vamos a tener. Lesiones en boca, la boca es la puerta de entrada también a los factores patógenos, por ende lo podemos tener. Tracto respiratorio superior, infecciones de todo tipo. Entonces, acá entra a clasificarse, por ejemplo, en el nivel Taiyang, los primeros estadios de rinofaringitis viral, las gripes comunes, las faringoamigdalitis, ¿sí? La garganta hace parte como es tracto respiratorio superior, ¿sí? Acá podemos tener una gran cantidad de síntomas inclusive. Bueno, bien, pero recuerden que estamos hablando del frío. Y hablando de amigdalitis, uno diría, ahí hay conversión en calor. Entonces, de pronto no aplica para el viento frío. Sí aplicaría para otro factor patógeno que se llama viento calor. Pero en este caso, el viento frío, pues lo que va a ocasionar es síntomas respiratorios superiores. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo. Bien, miren ustedes lo... Primera forma del chi afectado en el plano Taiyang, pues es el Wei Chi. Vamos a tener afectación del Wei Chi. Y por ende, el Wei Chi no contiene, ¿sí? El cierre de poros, por todo lo que hablamos la sesión pasada. Entonces va a haber sudor, pues, claro, lo que va a tener. Dolor a través de trayectos de músculos y tendones, o lo que ellos decían meridianos neuromusculares, claro, se obstruye el chi, no hay movimiento del chi, entonces voy a empezar a tener dolor. Fiebre o escalofrío. Yo pensaría acá de pronto en este primer nivel voy a tener más aversión al frío. Sí, se me mete un frío, entonces yo voy a querer de pronto por la misma congestión del chi que no se mueve ampliamente, voy a tener una resistencia, mejor dicho, una aversión importante hacia el factor frío, que eso de pronto es más importante que la fiebre. La fiebre es más secundaria de pronto a un factor patógeno que se llama viento-calor, que lo vamos a ver bien dentro de la escuela del calor. Sí, porque acá no se ha convertido esto en calor, pero es probable que con el tiempo, recuerden que el frío a medida que va pasando capas se va convirtiendo, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto acá entre fiebre y escalofrío, yo tendría más aversión al frío, como que me acuesto con muchas cobijas y no, o sea, me da tanto frío que no lo soporto al final y al cabo. ¿Ven? Entonces, acá es bien importante entender un poquito eso. ¿Qué tenemos acá de, digamos, de diferencia para que ustedes hagan una conceptualización sobre lo que hace el viento versus lo que hace el frío? ¿Sí? Si entra el viento solo, claro que el viento entra generalmente siempre con frío, ¿sí? Pero para que sepan los síntomas de manera general, ¿qué es lo que podemos tener? El viento ocasiona mucho temblor, entonces el viento de pronto va a ocasionar mucho más temblor. El viento es un factor patógeno yang, o sea, eleva la energía del calor interno. Por ende, acá hay algo que les voy a colocar, perdón, voy a empezar a ya rayar las diapositivas, pero es esto, ¿no? La fiebre, ¿sí? El viento es un factor patógeno yang que por ser de naturaleza yang, tiende a ocasionar más fiebre, que incluso escalofríos, porque el escalofrío es una sensación bien importante a no poderse calentar porque tengo tanto frío interno, ¿ven? Que es una diferencia bien importante entre estas dos. Bueno, lo voy a tener. Para los dos, pues voy a tener aversión al viento y aversión al frío, por supuesto. Pero recuerden, generalmente estos dos entran combinados. Lo que pasa es que uno puede ser más representativo que el otro y ahí llevarse todos los mayor cantidad de síntomas en este nivel que se llama Taiyang. ¿Sí? ¿Listo? El viento tiende a dar síntomas más leves, pero esto es relativo. Igual el frío tiende a dar síntomas más intensos. Lo voy a colocar de pronto no severo, porque me dicen, no, pues es más grave tener más frío que viento. No, la verdad, lo importante acá es la sensación la intensidad del síntoma. ¿Sí? Esto te va a dar dolor corporal y no te vas a poder mover y toda la cosa. Bueno, para el viento, agrava o bloquea el movimiento constrictivo. Sí, lo que pasa es que el viento, a ver, un factor patógeno que bloquee el movimiento del chi puede ser el viento, puede ser el frío,
pero imagínense en uno, como decimos en Colombia, con cotudo y con paperas adicionalmente. O sea, se le entra el viento bloquea mucho el recorrido de canales. Entonces uno puede tener dolor corporal por la afectación del viento, pero también el frío lo que hace es lo mismo, tiende a obstruir, ¿sí? La circulación del chi a través del cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un ataque de viento frío, generalmente, ¿qué es lo que voy a tener? Pues yo prefiero quedarme quieto, en la cama quieto, con escalofrío, pero quieto. Si yo empiezo a generar un movimiento, eso empieza como a dolerme todo el cuerpo, porque estoy tratando de movilizar un chi que está bloqueado por todo el cuerpo. ¿Ven? Entonces, eso es importante. Bueno, para el viento y para el frío, ¿qué tanto es la sudoración? ¿Qué tanto es la sudoración para el viento y para el frío? Esto tiene una explicación bien bonita. El viento es un factor patógeno muy yang. ¿Qué es lo yang de manera global, culturalmente? El yang es lo que expande, abre. Entonces, si entra el viento, abre poros. ¿Cuál es el problema? Y sale el sudor. Pero si tengo más representación del frío, el frío constriñe, cierra, todo lo cierra, porque es un factor patógeno muy yin. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer es a cerrar un poco el poro, a impedir que haya sudoración. ¿Ven? Vamos a tener, hay muchos síntomas de el prurito y la rasquiña, ¿sí? Que a veces se puede volver general y global, es muy de viento. Entonces, acá colocan urticaria, Perú. Esto es Jeffrey Joen, si no estoy mal. Pero acá no es que, a ver, no es que sea solamente urticaria, porque urticaria lo conocemos como una enfermedad que tiene un origen más bien como es una alergia, por supuesto. Entonces, tiene que ver con la histamina de los mastocitos, pero es un problema interno en el cual estoy liberando mucha histamina ante un factor que está entrando, comida, alimento, algo que yo sea alérgico. Pues no es ni tan así tampoco, porque nuevamente les digo, estamos hablando de cosas infecciosas. O sea, el viento sí está muy involucrado en la urticaria, totalmente. Cuando ustedes vean viento, ahí hay un video tutorial en YouTube que habla sobre el viento, sí, el viento. Ok, entonces lo pueden ver. Está en mi canal también, para que aprendan un poquito más allá de todo lo que estamos hablando. El viento representa el movimiento ágil a través de la piel. ¿Sí? El viento está muy presente en muchas patologías dermatológicas. Acá le colocaron urticaria. Yo lo diría más como exantemas que tienen una posibilidad de moverse rápidamente de una zona a la otra, porque estamos hablando de factores infecciosos, ¿no? Entonces, me parece, exantemas hace referencia a brotes. Bueno. Listo. Bueno, con el frío hace decoloración cutánea. El frío no se mueve tanto. Él es muy yin, él es muy lento, él es muy déjenme acá quieto. Entonces él no se va a mover. El que cambia el viento le encanta moverse. Bueno, ¿qué voy a tener en el viento con respecto a los síntomas nasales? Que es lo que explica muchas veces. Uno, estornudos. Los estornudos, el HHH constante, es muy representativo del viento. Eso sí, lo que es alérgico es muy de viento. En esta patología, en otra patología, muy específico tiene que ver con el viento. Por ende, cuando yo tengo ojos llorosos o que me rascan mucho, uno dice, uff, ahí hay viento. Si a mí me pica toda la piel, uy, ahí hay viento. ¿Sí? ¿Ven? Por ende, uno debería, por ejemplo, patologías como, le iba a decir el acné. Bueno, el acné también por la progresión que puede llegar a tener migratoria. El viento es muy migratorio. Hoy me aparece una roncha acá, el otro día me aparece una roncha a la espalda. Entonces, es muy de viento, como que no se queda quieto, ¿sí? Que eso es importante. Pero para ir un poco más allá, se me olvidó que les estaba diciendo. Bueno, el viento, sí, lo que ocasiona es mucha rasquiña. Bueno, les iba a decir de la enfermedad, por ejemplo, los exantemas, que, por ejemplo, uno que tenemos frecuentemente, ¿el qué? Ay, sí se me está- el, cualquier enfermedad exantematosa a los niños, sarampión, por ejemplo. Varicela, esa era. La varicela tiene mucha representación del viento, porque son vesículas que crecen, explotan, liberan mucho. Entonces uno dice, ay, hay humedad. Sí, hay humedad como factor patógeno, según la tradición china. Pero rasca mucho. La varicela son de las patologías que uno lo desespera con la rasquiña todo el tiempo. Entonces ahí está muy representativo, por ejemplo, el viento. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ojos rojos, cefalea. Bueno, esto es lo mismo. Cosquilleo en la naringe, lo que sea rasquiña, generalmente es muy representativo del viento. Bueno, de los pulsos, los que conocen un poquito más de pulso,
Lo que es flotante son factores patógenos que están entrando desde afuera. Entonces vamos a ver muchos de esos pulsos que son pulsos flotantes, pulsos que están muy superficiales, ¿sí? En factores patógenos que están tratando de entrar en estos primeros niveles Yang. Lo que pasa es que hay una diferencia, ¿no? Porque acá colocan flotante y rápido porque el viento es un factor patógeno muy Yang, el Yang es calor, el Yang acelera, flotante y rápido, lo que conocemos como rápido en pulsos. Ahí hay otro videotutorial de pulsos también que les coloqué, o si no lo vemos en los cursos de diagnóstico que dictamos nosotros también. Y el otro es flotante y tenso, ¿sí? Flotante y tenso hace referencia a que se empieza a estancar, claro y da un pulso muy, muy tenso. Entonces se vuelve como si fuera una cuerda que se empieza como a retorcer un poco. Es una posibilidad. Bueno, listo. ¿Qué más tiene el frío a diferencia de obstrucción en el pecho? Afecta el movimiento descendente del pulmón. Generalmente el frío es el que más obstruye el movimiento del chi. Sí, entonces, a pesar de que esté en un nivel Taiyang, yo no necesito que el frío entre y penetre acá al órgano, sino puede estar en un nivel superficial y me puede estar dando síntomas de tos. La tos es un chi a contracorriente, es un pulmón que tiene que descender el movimiento de su chi, que no lo desciende, que lo obstruye y empieza a presentar tos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, eh, difícil las rutas de eliminación, aunque tenemos rutas de eliminación para los factores patógenos. Está el sudor, la defecación, la orina, el vómito también es otra ruta que tiene el cuerpo para hacer expulsión de factores patógenos de alguna manera. El dolor corporal, ya les decía, ya hablamos un poquito de eso. Y otro síntoma muy característico, más del frío que del viento, es la presencia de tos, porque obstruye mucho el movimiento del chi a contracorriente, a pesar de que esté en un nivel superficial, pero ya lo vimos un poquito por qué. Bueno, acá que tenemos, acá hay algo bien interesante para contarles a ustedes. Ok, principio de tratamiento en este primer nivel que nosotros tenemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es intentar liberar el exterior. O sea, el principio terapéutico es liberar el exterior. O sea, ¿liberarlo de qué? Pues es que tengo un viento, un frío entrando al exterior, en las capas más yang, en este caso en el tai chi, entonces voy a tratar de expulsarlo de alguna manera. Entonces el wei chi, pues claro, lo que está es afectando directamente el wei chi, pero voy a trabajar también tratando de abrir poros ¿para qué? Para inducir la diaforesis, o sea, la sudoración. Bien lo estamos viendo, el cuerpo tiene unos mecanismos de expulsar el factor patógeno para la tradición china, ¿sí? Nosotros hoy en día lo entendemos dentro de una fase de una liberación de unas sustancias que se llaman interleuquinas, ¿sí? Que permiten hacer variaciones térmicas y por ende inducir la sudoración, pero para ellos era esto, ¿sí? Era lo que había, ¿ok? Acá hay un desequilibrio importante, ¿sí? Entre la energía nutricia y la energía defensiva. Estoy hablando ahí en el punto 2, entre el yin chi y el wei chi, que eso es importantísimo entrar a nivelarla, ¿sí? Porque por un lado, pues está siendo muy afectado el yin chi, perdón, el wei chi, y el chi nutritivo, pues también empieza a tener ciertos problemas, entendiendo que los dos tienen un mismo origen, que es el principio intermediario de los alimentos. En medicina china, el principio de transporte y transformación que lleva la tierra tiene que ver es con la formación de estos dos, ¿no? Y lo otro que tenemos es que nutrir los fluidos corporales. Claro, ¿por qué? Uno, bueno, y esto lo tengo es precisamente para hablarles un poquito acerca de los fluidos corporales, de una manera muy sencilla, o sea, no nos vamos a, a, a cortarlo, no lo vamos a ampliar de manera, pues, perdón la redundancia, muy amplia, sino vamos a centrarnos en ciertas cosas. ¿Por qué nutrir los fluidos corporales? Uno, porque, ¿qué hace el viento? El viento seca mucho. Sí, por un lado, el viento está secando mucho, sí, los líquidos corporales, porque estamos entrando afectando el cuerpo, estamos en las primeras capas, pero también hay unos líquidos que van superficiales acompañando el wei chi, que viene dentro de la capa más superficial, ¿no? Entonces, eso es importantísimo entenderlo, ¿listo? Este aspecto, los famosos líquidos corporales se le conoce con el nombre de los yin sí, o los líquidos corporales que vienen de lo que yo como, lo que yo consumo y más cosas. Dice la tradición china que los jeans son como un aspecto más turbio, ¿sí? Que son más, tienen una función más de hidratación que de nutrición. Realmente los yen tienen una función mucho más de nutrición, pero los yin tienen una función más de hidratación, porque ellos dicen, ese es el aspecto turbio de los líquidos que el cuerpo humano va tomando.
¿sí? Pero este aspecto de hidratación va a ir mucho más superficial y va a ir acompañando el Wei Qi debajo de la piel, entre la piel y los tendones, ¿bien? El aspecto puro también tiene una función de aspecto puro para alimentar los órganos de los sentidos, se alimentan mucho más de esto. Los Y generalmente son los líquidos un poco más condensados, a diferencia de los Yin, que son más nutritivos, y lo que va a tender a hacer es alimentar los órganos de manera profunda. Bueno, que eso es lo que termina haciendo. Son los Y, a diferencia de los Yin, los Y tienen una función más de nutrición de los órganos profundos que hay en el cuerpo. Eso es lo que hacen los Y. ¿Sí? Al final y al cabo, los Yin hidrata y acompañan el Wei Qi. Entonces, uno de los Yin más importantes viene siendo, pues, el sudor. ¿Sí? Entonces, el Wei Qi controla el cierre y la apertura de poros y hace que el sudor salga o se quede. Bueno, bien. Esto es de Jeffrey Yuen también. Y él dice, pues teniendo un poco la teoría de los canales, de los niveles energéticos, de lo que yo tengo en mi paciente. Entonces yo voy a tener una condición, o puede ser leve o puede ser severa. Entonces ellos dicen, miren, la condición leve la trabajamos desde el canal Yang, en este caso, estoy hablando del Taiyang, o sea, el canal Yang del pie, o sea, vejiga. Y la condición severa de ese mismo nivel energético lo trabajo a través de meridianos superiores, o sea, intestino delgado, que es el Taiyang de la mano. ¿Listo? Entre los dos van a formar nivel energético que se conoce como Taiyang. ¿Listo? En la antigüedad se usaba el uso de cuernos y esto viene una tradición desde África. Esto no solamente es de la antigua China, sino, por ejemplo, ¿sí? El uso de cuernos para sacar venenos lo trabajaban desde el África y eso son cosas que traemos, ¿sí? Para formarnos en ventosas, que después las culturas chinas, la árabe, ¿sí? Que maneja bastante la ventosa, han usado bastante, pero el uso de cuernos es importantísimo para una movilización del chi. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, sacar el factor patógeno que se llama viento frío. ¿De qué nivel? Del nivel Taiyang. Eso es lo importante. O otras herramientas como el guacha. El guacha es una tarjetica, perdón, voy a decirlo así, nosotros párvulos. Es una herramienta, ¿sí? Que tiene una forma aplanada, ¿sí? Que lo que hace es hacer movimiento. Uno con un guacha puede hacer, hoy en día lo más famoso es hacer estética, pero uno puede hacer con guacha el movimiento a través de canales tratando de sacar factor patógeno. Entonces, lo que tratamos de hacer a través del uso de cuernos, hoy en día ventosas, o el uso de guacha, es tratar de sacar factores patógenos, ¿sí? Tratar de movilizar ese viento que se está estancando en el cuerpo en los niveles más externos, en este caso niveles Taiyang, y tratar de sacarlo, ¿ok? Que eso es lo que busca estas herramientas, como las ventosas, como el guacha. Bien. Bueno, esto, entonces, él plantea, Jeffrey Yuen, lo que hace es principalmente plantear, ¿sí? ¿Qué es una condición leve? Eso sería interesante verlo. O sea, ¿qué es una condición leve? No, pues mira, yo llevo 2 días enfermo y me duele el cuerpo, estoy como con congestión nasal, pero como que ahí me tomo un antiinflamatorio y ya mejora. Ok, perfecto. Una condición severa, no estoy en la cama, no me puedo mover, me duele todo, me duele desde la punta del pelo hasta el dedo meñique del pie. Eso es una condición más severa y ay, ya estoy de pronto iniciando con fiebre, con mucha tos, ¿sí? Entonces, eso es una condición severa. Bueno, entonces acá la representación para nosotros que estamos hasta ahorita aprendiendo, según Jeffrey Yuen, sí, es basándome en la teoría de progresión a través de canal. Entonces, él lo trabaja de esa manera. Les voy a proponer otra ahorita, sí, para los que dicen, de pronto eso no es conmigo. Sí, yo no creo tanto en la teoría de canal, pero bueno, es importante entenderla también un poquito. Entonces, tengo los puntos pozo, sí, Ginwell, o pozos, sí, que son los puntos más distales. Recuerden que ahí fue donde entró el factor patógeno. Un factor patógeno viento frío pero amable, o un factor patógeno viento frío más agresivo, sí. Entonces, por eso estoy colocando así. Bueno, entonces, él plantea que como está entrando el factor patógeno hasta ahora, o sea, estamos como entre el pozo y algo más. Hay un punto a través de la progresión de Ocho antiguos. Si no conoce lo de los Ocho antiguos, tengo unos videotutoriales acerca, se llama acupuntura y meridianos, donde
les explico un poquito más amplio lo de los Shu antiguos o lo trabajamos también en los cursos que damos de meridianos. Eh, pero para que ustedes entiendan un poquito. Entonces, si es leve, tomamos meridiano del pie, o sea, vejiga, vejiga, ¿listo? Y si es severo, trabajamos los dos combinados, o sea, todo el plano energético que se llama Taiyang. Entonces, no solamente es tomar el de arriba, sino también combinación con el de abajo. Bueno, eso me olvidó, se me olvidó decirles ahora. Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, ¿qué voy a trabajar en las condiciones leves? Entonces, yo voy a empezar a trabajar, ¿sí? Trabajo para Jeffrey Yuen. Puntos pozo, sí. Los puntos pozo tienen una facilidad y es la facilidad de dispersar factores o bloqueos de manera muy aguda a través del canal. Estamos hasta ahorita entrando en ese canal Taiyang. Entonces yo tengo mucho dolor, Entonces uno dice, pues me voy de una vez con los puntos pozo. Punto pozo de vejiga o el punto más distal del canal de vejiga, que es ahí donde entró el factor patógeno, pues le pongo una agujita. Técnicas de dispersión para los que manejan ya un poco de acupuntura. Y en los cuadros mucho más severos, entonces voy a tomar vejiga 67, que es el pozo que ya tomaba en vejiga, y el punto pozo del meridiano intestino delgado. Se manejan de manera bilateral, por supuesto. Entonces, los pozos tienen esa facilidad de sacar factor patógeno. ¿Por qué los puntos arroyo dentro del canal? Entonces, puntos Shu, arroyo. Arroyo en inglés es stream, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con los puntos Chu Arroyo? Y ya para ir cerrando la sesión del día de hoy. Los puntos Chu Arroyo tienen una facilidad, son bien importantes porque los puntos Chu Arroyo lo que hacen, ¿sí? Lo que terminan haciendo los puntos Chu Arroyo es, ahí es donde, según la teoría de los mismos puntos Chu Arroyo, donde se acumula el Weiqi en cada uno de los canales. O sea, es verdad, el Weiqi está sobre la parte más superficial del cuerpo, pero hay un punto dentro de la progresión de los puntos Shu, específicamente el arroyo, que dice la teoría que ahí es donde el Weiqi está como esperando el factor patógeno, ¿sí? Porque yo les dije, esto entra como por entrada, desde los paras más distales, va acercándose al codo y va a profundizar. Esa es la teoría del Chan Han Lun. Entonces, él dice, el punto Shu Arroyo, que no es el último punto. Para resumirles, los puntos Shu antiguos son 5 puntos importantes dentro de la teoría de naturaleza de puntos que tienen los meridianos, pero esos puntos están siempre en la parte más distal de cada canal. O sea, son como estaciones a través de las cuales el factor patógeno va progresando. Entra por el pozo, Well es pozo, y va progresando hacia el centro, va pasando por otros, no hay un mono que se llama el manantial, otro que es el arroyo es en la progresión el tercero, pero el arroyo en medicina china tiene una importancia porque ahí se acumula el weiqi, o sea, ahí está esperando el factor patógeno para que no entre y no siga progresando, porque el problema es llegar a los puntos mares que están en cada uno de los canales, cerca a las rodillas, cerca a los codos, y ahí dice la tradición china que ahí profundiza hacia el órgano, o sea, de ahí para adelante ya es difícil sacarlo. ¿Listo? Para que ustedes entiendan. Entonces, por ende, él dice y tiene la teoría de que trabajemos los puntos pozo para tratar de sacar el factor patógeno y son puntos de dispersión bien importantes en el cuerpo en combinación con cada uno de los puntos arroyo. Bien, entendiendo un poco la teoría del wedge. Eso les quiero explicar. Bien, a veces el factor patógeno puede llegar a profundizarse, ¿sí? O el síntoma o en el canal Taiyang tiende a cronificarse, ¿sí? Entonces uno dice, el factor patógeno se quedó en el canal Taiyang. Por ejemplo, de pronto en este caso no entrarían las enfermedades infecciosas vistas desde la infectología médica, ¿sí? Pero sí podrían llegar a entrar, por ejemplo, que para algunos no tenga mucha coherencia, pero decimos, no, a mí me dio COVID y yo me quedé con esa enfermedad y tengo síntomas de COVID y ya llevo con esos síntomas y sigo cada, no sé, cada 3 meses, cada semana dando síntomas de COVID. Entonces uno dice, uy, ahí hay algo que pasó. Es como si se hubiera cronificado ese factor patógeno y el paciente le da los mismos síntomas. Se puede trabajar inclusive para algunos síntomas como la fiebre del heno, la rinitis alérgica inclusive, que viene siendo dentro de la patología de la medicina china una afectación del Taiyang de manera crónica.
Es el factor patógeno que se quedó ahí en Taiyang y me ocasiona obstrucción nasal, me ocasiona, sí, la congestión. Y dice, no, pues ahí está en nivel Taiyang, sí, y sigue estando. Entonces, para esos casos, lo que él dice es, uno ya puede empezar a trabajar, porque uno dice, no, pues ya se cronificó, y es más, muchas veces entra, por supuesto, ¿sí? Entonces, trabajar, sangrar, por ejemplo, algunos puntos como los puntos mares, ¿sí? Los puntos mares de los canales para, con sangradura se usa, ¿sí? La sangradura es una gran herramienta que tiene la medicina china para tratar de sacar factores patógenos. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Bueno, principalmente ¿cuál? Calor. Si se cronificó, posiblemente es que ese factor patógeno se convirtió en calor y ya está profundizando. Entonces, por ende, la teoría que habla Jeffrey Yuen es esa. ¿Sí? De sangrar esos puntos para tratar de sacar un calor, porque ya tenemos un factor que posiblemente ya no es frío, sino que posiblemente está entrando a progresar. Esto es en base a la teoría de canales. Sí, una teoría que yo lo que les decía, está realmente revalorada por la escuela del calor, porque la escuela del calor dice, no, 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 esa progresión a través de canales no me gusta, yo me voy un poco más con la infectología moderna, ¿sí? Y lo que hablan todos los textos a través de la fisiopatogenia que tiene un virus o que tiene una bacteria entrando, ¿sí? Por vía respiratoria. Bueno, mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón, espero que hayan aprendido ciertas cosas en este video tutorial. Espero que lo estén entendiendo, lo estén comprendiendo. La próxima semana vamos a seguir con este nivel, que es el nivel Taiyang, con otros tratamientos de otros autores para que ustedes complementen un poco esto. Son varias formas de ver la manera como podemos empezar a trabajar estos síndromes de frío y estos síndromes descritos en el Shahan Lun. Nos vemos un próximo sábado. Que estén muy bien. Chao, chao.